Si alguien me ayuda. Ahí está. Saludos de paz, queridos amigos. Dios les bendiga. Es un placer poder verlos una vez más por este medio. Y bueno, pues el día de hoy seguimos con la clase de Evangelios sinópticos, hechos de los, iba a decir de los apóstatas, ¿verdad? Uno que otro por aquí también, hechos de los apóstoles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la clase número 2 de Evangelios sinópticos. Y bueno, pues les felicito a los que hicieron la tarea, a los que no, les invito a estar al pendiente de los trabajos, agregarse a Classroom. Es la única manera en la que van a poder entregar las tareas, los trabajos, donde van a poder visualizar las lecturas y donde yo voy a estar revisando sus trabajos. A todos los que ya enviaron sus trabajos, ya los revisé, ya está, ahí les puse muy bien a todos, ¿verdad? Excelente. Y bueno, y los que no, pues ánimo, hermanos. Es una tarea, ¿verdad? Y bueno, es importante que hagan las lecturas. ¿Por qué? Porque eso a ustedes les permite abrir un poco más el panorama de lo que es Evangelios sinópticos, tener una comprensión un poco más profunda de lo que es el problema sinóptico. Les he enviado algunas lecturas que considero que son sencillas para comprender el asunto de los evangelios. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy. Bueno, a menos que tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que mencionar. Adelante, hermana Norma. Profe, ¿vamos a revisar la tarea aquí o eso ya quedó atrás? Pues eso ya quedó revisado, pero si usted tiene alguna duda respecto a eso, aquí la podemos dialogar. Sí, ya me andaba que llegara la clase. No, bueno, nada más, pues es que yo nunca me había puesto a comparar los evangelios así como en columnas y me pareció bien interesante lo que encontré, pero una de las cosas que me quedó así con muchas dudas porque busqué información y me confundió más es que Lucas habla de dos copas, ¿no? En la primera nada más dice que le da y en la segunda sí dice que es su sangre y en los otros, pues nada más dice que es la copa. Y luego bueno, ya empecé como a buscar información y decía que esto es como de las tradiciones de lo que hacen los judíos, ¿no? Que cada copa tiene una razón de ser y un significado, pero encontré, pues, de gente judía, ¿verdad? Pero los tres decían cosas muy diferentes. Entonces, luego también un judeocristiano decía que la cuarta copa no se la tomó Jesús, o sea él decía que la copa que dio ahí era la tercera y que la cuarta fue cuando en la cruz, porque dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, y entonces ahí nos está diciendo que viene una cuarta. Probablemente esto no es muy importante en esto de los sinópticos, pero esa duda sí fue una duda muy, importante para mí. No, sí es parte del problema sinóptico. O sea, porque aquí vamos a empezar a darnos cuenta que cada evangelista dice, a pesar de que habla de Jesús, ¿verdad? A pesar de que el mensaje central es Jesús, no el reino de Dios como en otros, en las cartas Paulinas, por ejemplo. No solamente el mensaje es Jesús, sino que cada evangelio va a dar una perspectiva de ciertas perícopas, porque esa es una perícopa, desde su visión, desde su posición cultural, desde su cosmovisión, desde su comprensión teológica. Entonces lo va a comunicar según las necesidades que él ve apremiantes para el momento. Entonces, en las narrativas de la Eucaristía o de la acción de gracias o la cena del Señor, como tradicionalmente le llamamos, obviamente cada evangelista tiene una perspectiva diferente de cómo piensa sobre ese evento, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que tienen algo que se llama la intención teológica. O sea, ¿qué es la intención teológica? La intención es, ¿qué es lo que quiero yo comunicar con lo que estoy escribiendo? Entonces, en el fondo, el autor, al escribir,
cualquiera de los, o al recopilar y redireccionar, ¿verdad? Esto se llama la tradición de la redacción. Al recibir ese documento y al redireccionarlo y acomodarlo a su perspectiva, tiene una intención. ¿Por qué lo escribe así? ¿Para qué lo escribe así? ¿Cuál es la razón de escribirlo así? Bueno, en el fondo quiere comunicar algo que él ve, algo que ha interpretado, algo que le ha revelado Dios para su comunidad, para su contexto, para su realidad. Entonces, sí, qué bueno que pudo percibirlo, hermano. Muchas, a veces hay alumnos que pasan por la noche y no alcanzan a ver esos pequeños detalles que pues son necesarios observarlos. Incluso hay mínimos detalles en algunos textos. Hay textos que son totalmente a veces parecidos, pero una palabra, una sola palabra cambia la visión. Una sola palabra. Entonces, a eso se le llama el problema sinóptico. Hoy vamos a ver que hubo intentos, ¿verdad?, de tratar de hacer un solo evangelio de los cuatro. O hubo por mucho tiempo, hubo personas que pensaron que como que era una biografía de Jesús. Y entonces como que trataron de conectar que los cuatro evangelios embonaran. Pero pues eso es imposible, ¿eh? Porque cada evangelio da su perspectiva. Ese es el problema sinóptico. Y vamos para allá. Bueno, vamos a ir comprendiéndolo, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que comentar. ¿Todo bien? Adelante, hermano Gracias, hermano. Gabriel. Ahí lo va a cambiar el nombre para Gabriel, que iba. se lea bien. Hermano, gracias por su clase, hermano, están muy interesantes. Hermano, tengo una pregunta. En la Biblia, yo sé que fue escrita de diferente manera, pero en la Biblia dice que si se hubieran escrito todas las cosas sobre Jesús, se hubieran llenado libros o sea, lo que quiere decir eso es que es demasiado lo que se puede contar acerca de Jesús. ¿Por qué entonces existen cuatro evangelios? Si hablando casi de lo mismo, si hubieran podido tener tanto material como se dice, hubieran podido escribir un montón de cosas más y hubieran sido uno complemento del otro, sin necesidad de estar repitiendo lo mismo. Yo sé que y entiendo muy bien que cada uno tiene un énfasis teológico, pero podría tener énfasis teológico con diferentes facetas o cosas que no sabemos de Jesús. Esa es mi pregunta. Bueno, eso que menciona de si hubiera escrito, ¿verdad? Si se hubiera escrito de Jesús, no cabrían esos libros. Es una tradición del Evangelio de Juan. Es una visión juanina. No sé si recuerda que al final del Evangelio de Juan viene esa referencia. Es una, ¿por qué? Porque en la tradición juanina tiene un debate teológico muy fuerte, muy profundo con el movimiento gnóstico. Y los gnósticos, como su nombre lo dice, su tendencia es el conocimiento. Y el conocimiento, de alguna manera, era una cuestión muy sobrevalorada, ¿no? Y para ellos el conocimiento era equivalente a la salvación. La única manera de salvarse era tener conocimiento. Entonces, acá el Evangelio de Juan sí afirma que hay muchas cosas que escribir, pero se escribió lo esencial, porque lo más importante no es el conocimiento como lo definen los gnósticos, sino el conocimiento como lo define el Evangelio. Y el conocimiento como lo define el Evangelio es simple y sencillamente como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, ¿quién es el conocimiento y quién es la verdad? Jesús en sí mismo. O sea, así se haya escrito muchas cosas. Si tú no tienes ese encuentro y esa comunión con Jesús, así sepas mucho como los gnósticos, porque hay evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás o otros evangelios que se escribieron, que tienen una tendencia y un trasfondo gnóstico, como porque la idea era como anunciar más cosas de Jesús. Pues no tiene gran relevancia tener muchos conceptos, saberes, si no se tiene comunión con Jesús. Entonces ahí está el asunto. Pero esa es una tradición juanina, cuando, no sé si ya vieron algo de la tradición juánica.
cartas, Evangelio de Juan, eso es aparte, ¿no? Pero en el mundo juánico es eso, en el fondo. Tiene un debate teológico juanino con el Gracias, gnosticismo. hermano. Muy bien. Este, bueno, pues si todo está claro, vamos a iniciar, hermano, ¿verdad? Si no hay más comentarios, vamos a comenzar el día de hoy. Espero que hoy sí me esté escuchando bien y viendo bien, todo bien. Listo, ¿ya se ve mi pantalla? Sí, sí. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver clase 2, clase 2, Evangelios sinópticos. Y bueno, la clase del día de hoy se titula El problema sinóptico. Problema sinóptico. Bueno, el objetivo del día de hoy es comprender, fíjense, la tradición sinóptica y sus características, con la finalidad de apropiar el proceso teológico que atravesaron los documentos llamados Evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Dijimos Mateo, Mateo, Marcos, Marcos y Lucas. exactamente. Y esto para una comprensión pertinente de la vida de Jesús y sus discípulos. Para comenzar, esto nada más es para tratar de reforzar, porque quizá en la lectura se encontraron estos conceptos. Esto nada más es para reforzar. Cuando hablamos de evangelio, nos referimos habitualmente a un libro, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, Catamatayo, Catamarcón, etcétera, ¿no? Según. Ya ven que en los evangelios dice según Marcos. Eso sí viene en el griego, ¿eh? Kata Mataion, o sea, según, o sea, dando su perspectiva. Entonces, la palabra evangelio deriva de un término griego compuesto euan, angelion. Entonces, esto significa la buena noticia, el buen mensaje, la buena palabra, etcétera, ¿no? El buen mensajero también puede significar. Entonces, de alguna manera tiene que ver con un mensaje que se recibe con agrado, una palabra que se recibe con gozo o es emitida con gozo. Entonces, eso es el evangelio, ¿no? En el griego clásico, el evangelio, fíjense, es ante todo la recompensa recibida por el mensajero, que transmite una buena noticia, especialmente la victoria de un combate, aunque también puede tratarse de un acontecimiento privado. Por ejemplo, este, había en la antigüedad un personaje que le llamaban el Querix. De ahí viene la palabra querigma, proclamación. El Querix era un personaje, era un observador que miraba la guerra a la distancia de dos ejércitos y en el ejército siempre había un personaje que tenía una bandera y ese personaje al final de la guerra, cuando un ejército era vencido y uno quedaba vencedor, el del lado vencedor empezaba a batir, ¿verdad? La bandera. Y entonces el Querix, al observar, se daba cuenta que había ganado su ejército. Entonces este Evangelion, ¿verdad? Este querigma, este personaje llamado el Evangelion, corría hasta la presencia del rey y le daba el mensaje, la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Había ganado. De ahí viene la idea del evangelio, ¿no? De la buena noticia. Y entonces en el Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en lengua hebrea. La palabra evangelio corresponde al término hebreo besorá. Y esta palabra besorá está atestiguada solamente 6 veces en Segunda de Samuel, ¿verdad? Hay varios versículos y en Segunda de Reyes.
Y también debemos ver que es curioso que los que vertieron el texto hebreo al griego en la traducción a la así llamada 70, la Septuaginta, ¿ya vieron algo de la Septuaginta? Sí saben qué es la Septuaginta, ¿no? Es la versión de los 70, el texto que se tradujo del hebreo al griego y que, bueno, alrededor de eso hay toda una mitología, ¿no? Una historia de la versión de los 70 sabios, etcétera. Por eso se le llama la Septuaginta. Y ahí en esa versión nunca usan Evangelion en los pocos pasajes donde aparece la palabra Bésora. O sea, buena noticia, aunque utilicen con frecuencia el verbo correspondiente, evangelizó, evangelizar, anunciar una buena noticia. No siempre corresponde a la misma traducción. Entonces, para pensar también, lo que podemos ver es que la palabra evangelio, fíjense, la palabra evangelio precede a los textos escritos del evangelio. O sea, en Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, es que es la primera carta de Pablo escrita entre el año 50 y 51, aparece la palabra evangelio. Y el Evangelio de Marcos, fíjense, el Evangelio de Marcos se escribe aproximadamente en el año, al año 65, 70, más o menos. Eso quiere decir que el apóstol Pablo utilizaba la palabra evangelio 15 años antes de que apareciera el primer evangelio, aproximadamente en el año 50. Y esta palabra evangelio expresa el núcleo de la fe cristiana, o sea, el acontecimiento salvífico obrado por Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Y eso lo pueden ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Si alguien lo tiene, ayúdame a leer lo que dice, ¿no? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ah, muy bien, gracias, hermana Suni. Entonces, fíjense, esa palabra evangelion, ¿no? Evangelion, o buena noticia, ya aparece en textos paulinos, son previos. Y Marcos es como tiene relación con el Evangelio eh, el Evangelio de Marcos tiene relación con Pablo, ¿no? Porque el Evangelio de Marcos va dirigido a romanos y Pablo su último, trabajo teológico, así es precisamente en Roma, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre la tradición paulina y el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero fíjense cómo el Evangelio o la palabra Evangelio encierra esto que es el acto salvífico: vida, muerte, resurrección, ascensión, encarnación, presencia histórica, etcétera. Eso es el Evangelio. El Evangelio simple y sencillamente es el nacimiento de Jesús, su vida, su camino ministerial, su muerte, ¿verdad? Su muerte que provoca salvación, su resurrección, que es una forma de glorificación, y su ascensión, que es una manifestación de su divinidad completa. Entonces, esos cinco eventos son como el núcleo del Evangelio, ¿verdad? Entonces, aunque todavía no se escribe como lo hicieron los evangelistas, ya hay noción en el cristianismo, ¿verdad? Ya hay una noción de lo que es evangelio. No sé si hasta aquí me voy dando a entender, hermanos, con lo que quiero decir, ¿verdad? Muy bien, ahora sí están los seminaristas por aquí despiertos o no, por ahí andan. Sí saben que hay seminaristas entre ustedes, ¿verdad? Ya saben. No, ¿cómo puede ser, Señor Jesucristo? Líbranos de todo mal. No, si hay hermanos que están estudiando para pastores de tiempo completo, dedicados, delicados, pastores delicados. Manifiéstense. Aquí hay varios, mira, está Martín Olayo, mi amigo Martín Olayo, Jonathan García, Emanuel, Rubén,
¿Y quién más? ¿Qué otro profeta aquí hay de linaje poderoso? Ah, Uriel, Saúl y no sé quién más. Ya los exhibió. Sí, pues son los que menos estudias, pero quieren ser pastores. No es cierto, no es cierto. No se crean, muchachos. Y bueno, ellos son seminaristas, ¿verdad? Seminaristas completamente. Descendientes de la tribu de Benjamín, del linaje de Judá. Ya me perdí qué estaba diciéndoles. Ah, sí, que el evangelio, y había una concepción del evangelio. ¿Cuál es la concepción del evangelio? Les dije. ¿En qué podemos resumir el evangelio? La buena noticia de la salvación de Dios, En ¿no? 5 eventos. Ajá, bueno, sí, En pero en cinco cinco eventos. eventos. ¿Cuáles son esos? La vida de La Jesús, vida de Jesús, la Desde el principio, primero. su infancia, Ajá, bueno, nacimiento, bueno, nacimiento, encarnación. ¿Qué más? Su encarnación, vida, su camino ministerial, muerte resurrección, muerte, resurrección, resurrección y glorificación. y glorificación, ascensión, ascensión. Ascensión. Así como dice en el libro de los Hechos, ¿no? Que se fue volando en la nube voladora. ¡Pum! Ajá. Fluyó. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. O sea, no hay que agregarle nada ni quitarle nada. El evangelio es eso. Encarnación, o sea, su nacimiento humano, su vida, su camino ministerial, ¿no? Su enfrentamiento con los poderes cósmicos de este mundo, etcétera. Su muerte, su asesinato, depende de la perspectiva como la miramos. Unos dicen que estaba planeado, a nivel histórico fue un asesinato, una tragedia, ¿va? Su resurrección y su ascensión. Mala Norma, Profe, yo con los niños hay algo que los enseño que le llamamos el Evangelio en breve. O sea, me gusta porque me parece que es como la idea completa, pero parece un rezo. Pero lo que acaba de decir es que, bueno, este dice, Jesús es Dios, Él vino del cielo a la tierra, tuvo una vida perfecta, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, fue sepultado, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre para ofrecernos el regalo de la vida eterna. Y todo esto lo hizo por amor. Pero insisto, ¿no? Parece un rezo, pero me parece que enfoca estas cuatro etapas o cuatro elementos importantes que debemos de conocer ya cuando los niños son más grandes, además de esto, les doy los textos, ¿no? Conforme van creciendo, además de todo esto, ahora tienen que saber qué texto está respaldando lo que decimos. Y se me hace muy para niños, pero por lo que acaba de decir, me parece que como adultos también deberíamos de tener qué textos están respaldando esto que decimos, ¿no? sí, aunque son 5 elementos, ¿no? Encarnación, o sea, nacimiento, ¿verdad? O sea, porque el nacimiento de Jesús también es una cuestión teológica, lo vamos a ver, su vida ministerial, su camino, aunque hay más cosas, ¿no? No sé si ya hablé con ustedes acerca de la conversión de Jesús, ¿no? Bueno, No, No, profe, nunca ha tocado el tema. Es el momento. todavía no es el momento. Bueno, el camino ministerial de Jesús, su muerte, resurrección, ascensión, ¿no? Y prácticamente lo que usted dice es como lo del credo apostólico. No sé si sepan el credo apostólico. Creo en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Sí saben ese o no? ¿No son católicos, apostólicos y No, nunca. No, no sé qué. Bueno, eh, no hice primera comunión. no hizo primera comunión, está expulsado. Los que no hicieron primera comunión pueden retirarse de mi clase, por favor. Sí. No se crean. Este,
Pues el credo apostólico es muy importante porque define el evangelio, ¿no? Aunque no es el evangelio, pero define el evangelio. Tarea, aprendas el credo apostólico. En una clase, perdón, en una clase con el maestro Israel nos tocó el punto sobre el credo. El credo, ¿cuál? ¿El bizantino o el corto, el largo? Hay varios credos, no sé cuál. Vimos Ahorita- el niceno. ¿Cuál? de Nicea. Sí, ahorita el que yo estaba recitando es el credo largo. Credo largo. Muy bien. En resumen, el resumen del Evangelio está contenido en la fórmula de fe transmitida en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 5. Alguien que me ayude a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15. Yo creo que algunos sí conocen ese texto, ¿verdad? Pero ¿qué dice, hermanos? Para los que no lo conocen, ¿qué dice? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Muy bien, esa es una perspectiva del Evangelio, ¿va? Es una perspectiva paulina. Entonces, eso quiere decir, fíjense, eso quiere decir que ya hay perícopas. ¿Recuerdan qué es una perícopa? ¿Sí recuerdan o no? Ya hay perícopas del Evangelio rondando por ahí. Pablo las conoce y las integra. Es como el canto de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? El canto de este, este canto que dice que dejó su gloria, ¿verdad? ¿Cómo va el texto? Ya se me olvidó. Filipenses 2, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el himno cristológico de Filipenses 2, 1 al 7, Filipenses creo. 2. Y ese himno no lo escribió Pablo, es un himno que existe en el mundo cristiano y que entonaban. Pablo lo inserta en su carta, ¿verdad? Asimismo, hay muchos textos o muchas ideas que andan por ahí sueltas y que las van incorporando a sus textos. Asimismo, así es como se fueron formulando los evangelios, ¿no? Con esas perícopas que ya existían. Muy bien. Dato interesante. Fíjense, los cuatro textos que hoy llamamos evangelios y que han alcanzado validez canónica. Qué es canónico, hermanos? ¿Qué es canónico? ¿Alguien recuerda? Ya vieron canon, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un texto sea canónico? Hermano, fue una norma que modificó la vida de las personas que recibían el mensaje. Les tenían fe en eso y ayudaba a la comunidad para que se fueran integrando a otras comunidades porque los textos iban rotándose. Pero era una norma que tenían y que ayudaba para que la fe de los cristianos fuera mayor. Yo Bien. recuerdo que era así como algo que era oficial. Lo Ah, oficial. algo que era oficial y no oficial. Aceptado. Ajá, aceptado. Muy bien. Excelente, muy, muy bueno, ¿eh? Quedé maravillado, ¿verdad? Bueno, Chan. hermano, es que originalmente vimos que el canon era una vara de medir y que de Ajá. ahí se tomó ese como ese, ¿cómo se llama? Y me voy a quedar igual que mis hermanos, mis Esa compañeros. medida.
ajá, se tomó esa medida para trasladarla ya a lo que es a la validación de los libros, algo así. Y y como dice, o sea, de ahí puede ir armando el rompecabezas ya de todo lo que dijeron mis hermanos. Muy bien, Igual, ¿verdad? excelente. No, 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 todo está bien, pero les quiero, o sea, yo lo estoy calando para que este no se les olvide, porque hay veces que pues pasa el tiempo y pues eso se va, pero es muy importante que tengan muchas cosas presentes. O sea, también lo que dijo nuestro hermano Gabriel también es importante. O sea, si es aceptado, si es ¿qué más? Como dijeron aquí en los comentarios, reconocido, pero en el fondo es un texto canónico, simple y sencillamente es un texto que es validado por la comunidad. O sea, la comunidad es la que decide, la comunidad es la que decide qué texto es válido, ¿no? Entonces la comunidad cristiana ha hecho, por ejemplo, los evangelios son canónicos porque la comunidad, o sea, la hermandad de fe, ha determinado algunos elementos que hacen que sea canónico. Y esos textos canónicos están por los 5 elementos que yo les comenté, encarnación, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero son reconocidos por la comunidad los ha aceptado. En el Antiguo Testamento es muy diferente porque en el Antiguo Testamento habla como de manos sucias, manos sangradas, o sea, y manos limpias, textos de otra cosa, es otra naturaleza. Pero acá el título es alcanzado, o sea, tiene una validez canónica. Y tiene una validez canónica por la comunidad. No tenían título de evangelio, ¿verdad? Estos 4 textos no tenían el título de evangelio. Y si somos minuciosos, el evangelio de Lucas, ¿verdad? Entre comillas, y el de Juan ni siquiera mencionan el término evangelio, o sea, no aparece. Si lo buscamos, no está. Como tal, no está. El único que maneja ese término propiamente es Marcos. Fíjense, si alcanzan a ver este cuadrito, la formación de los sinópticos. Sí. A ver, permítanme un momento, hermanos. ¿Cómo es que pasamos cano bíblico? Pues así, ¿no? Bien, a ver, ¿qué estábamos? Así, formación de los sinópticos. Aquí vemos el proceso, ¿no? Aquí está Jesús en vida y mensaje, o sea, su presencia histórica, tal y como estuvo. Vimos su gloria, gloria, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Gloria como del unigénito, gracia, y estuvo y habitó entre nosotros, ¿no? Habitó entre nosotros. O sea, hubo una presencia histórica. De hecho, el credo apostólico lo afirma, ¿no? Donde dice que nació de virgen, y padeció con Poncio Pilato, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el credo afirma presencia histórica de Jesús. O sea, el evangelio que no afirma una presencia histórica, física de Jesús es herejía o es gnóstico o no es canónico. Pero los evangelios afirman presencia histórica de Jesús, ¿no? Vida y su mensaje. O sea, hay un momento en la historia en donde Jesús sí estuvo presente, ¿verdad? Y después de eso viene algo que se llama la predicación de los apóstoles, los primeros apóstoles, ¿verdad? Sus compañeros de camino de, de Jesús. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Sí, Es que profesor. de repente Sí, como que vi hermano, que sí estamos quedé, escuchando. quedé congelado.
¿Qué No, no, dijo? estamos escuchando. Muy bien. Y después viene la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Esteban, Felipe, o sea, personajes que estuvieron ahí cerca de Jesús. Y después viene de eso la tradición oral, o sea, la comunicación de ese mensaje recibido a otras personas. O sea, cómo les comunico yo el mensaje a otras personas, ¿no? Eso es la tradición oral, o sea, se comunica de persona en persona, de comunidad a comunidad, etcétera. Eso es la tradición oral. Después viene cuando esa tradición oral se empieza a transformar en texto escrito, en un texto escrito. Y es aquí donde aparece lo que se le llama las colecciones de hechos y dichos del Señor Jesús, los logias o los dichos de Jesús. Elogión le llaman técnicamente, pero pues nosotros lo vamos a llamar dichos, ¿verdad? Y hechos de Jesús. Es lo que les decía, aquí es donde aparecen las dichosas perícopas. ¿Verdad? Y fíjense aquí, esto que están viendo aquí es el problema sinóptico. Aquí ya está. El primero que empieza a hacer una recolección de todas estas perícopas después de todo este proceso histórico es el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, más o menos en el año 65, hace esa recolección, aparece el Evangelio de Marcos. Y este Evangelio va a ser la primer fuente, o como dirían los alemanes, la Quelle o la fuente, en donde se comunica de alguna manera el mensaje de Jesús. Entonces el Evangelio de Marcos es el primero en recopilar. Acuérdense esa palabra, recopilar, no escribir, recopilar. Y una cosa es escribir, otra cosa es redactar. No sé si me explico en eso, hermanos. Sí, hermano, sí. Sí, Sí, claro. porque de acuerdo a la lectura que usted nos dejó, ahí decía, ¿no? Que Marcos no es que haya estado atrás de Jesús escribiendo o en ese momento, como una, presencialmente, sino que inclusive Marcos pudo haber sido que tomara de otros textos, como usted dice, recopiló y ordenaron, Exactamente. ¿no? Ujú. Esa recopilar es muy importante porque muchas veces cuando se escribió, no, 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 no. El Evangelio de Marcos, así como tal, no se escribió, se recopiló y se le fue dando forma. Este primer personaje es el que hace esa labor. Pero a la par del Evangelio de Marcos hay algo que se le llama la fuente. Miren aquí. O en alemán la Quelle. Quelle es una palabra alemana que se llama la fuente. Es como una colección de dichos de Jesús que existe por ahí, pero que nunca salió a la luz, simple y sencillamente existía. Y que las comunidades de fe tenían conocimiento de este. Y algunos de estos conocimientos, ¿verdad? Algunos de estos escritos, estas perícopas que estaban por ahí, no las conoció Marcos, pero sí las conocía Mateo y Lucas. Entonces, por ejemplo, para escribir el Evangelio de Mateo, Mateo toma de los dichos y hechos que existen, ¿verdad? De donde mismo toma Marcos, toma del Evangelio de Marcos y toma de la fuente. O sea, tiene tres fuentes, tres lugares de donde bebe para recopilar información. El Evangelio de Lucas es de la misma manera. Toma del Evangelio de Marcos, toma de la fuente, o sea, de este grupo de dichos y hechos que existe, de que ya hay como una colección en forma, pero también toma de las tradiciones que existen ya de por sí en las comunidades de fe. Así se escribe el Evangelio de Lucas. No sé si me voy dando a explicar, ¿verdad? Cada evangelista
tiene sus fuentes. Por ejemplo, hay textos de Mateo que solamente existen en Mateo. Hay textos de Lucas que solamente en Lucas existen. Y el Evangelio de Marcos es la base de Mateo y de Lucas. ¿Verdad? ¿Vamos bien? Este es el problema sinóptico. Ese es el problema sinóptico. Entonces aquí, mira, fíjense, el Evangelio de Mateo más o menos en el año 70. Y el Evangelio de Lucas, bueno, aquí dice 75, pero puede ser también en el año 80, más o menos, 75, 80. ¿Verdad? Y el Evangelio de Juan, pues en el año 90, 100, algunos lo citan. O sea, es otro cantar ese. Entonces, así se van recopilando la información. Así es como surge el Evangelio. Lo único que hacen ellos es redireccionar con, que más adelante a ver si alcanzan a ver algo que se llama la crítica de la redacción. O sea, ellos le dan una redacción final a todos los textos que ellos recopilan. Orden. Incluso el último que hace esa labor es Lucas. Por ejemplo, si van a Lucas capítulo 1, busquen Lucas 1. Fíjense lo que dice Lucas 1, verso 1 y al verso 4. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. O sea, ¿verdad? Eso habla de que ha habido muchos intentos de escribir, de todo esto. Se valieron de los informes, fíjense, que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles, los que hicieron la predicación, después la tradición oral, los primeros discípulos, testigos oculares, primeros discípulos. Verso 3. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. La palabra Teófilo es un apotegma o este, ¿cómo se le llama? No, no apotegma, no. Ay, epónimo se le llama. Epónimo, apotegma. No sé qué estoy diciendo. Es un epónimo, o sea, es una representación de toda una comunidad que recae en un nombre. Por ejemplo, Teófilo, Deos filos, una palabra compuesta, amigos de Dios. O sea, cualquiera que es amigo de Dios va dirigido el texto de Lucas. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. O sea, eso es la inspiración. La inspiración de fe es esa. Recopilar, investigar, indagar, profundizar, informarte, analizar, ordenar información. Eso, lo que dice aquí Lucas, lo hicieron todos los evangelistas. Todos los evangelistas hicieron ese proceso. ¿Sí me voy dando a entender, hermanos, con esto? ¿Capichi o no capichi, queridos hermanos? ¿Verdad? Medio capiche. Entonces ya no tratamos de buscar quién era Teófilo. Bueno, cuando lleguemos al Evangelio de Lucas van a ver que hay tres posicionamientos respecto a esta comprensión. Ay, ya va a llover por acá. Hay tres posicionamientos teológicos respecto a esto. Una es de esta que les comento, que es a la que yo, este, creo que es así, ¿verdad? Pero hay más formas de entender eso. Muy bien. ¿Alguna duda de esto, hermanos? Esto debe de quedar bien claro, ¿eh? Si tienen dudas, es momento de preguntar porque nunca más se vuelve a hablar del problema sinóptico. Ahora, por ejemplo, esto del problema sinóptico, si ustedes quieren profundizar todavía y desgastarse su vida en esto, pueden leer a la tradición sinóptica de 2 volúmenes de Rudolf Bullmann, que son 2 librotes de este grueso. Pueden leer a Joaquín Jeremías, Oscar Kuhlman, me parece, y a un nuevo autor que se llama George N. Wright, me parece. Es el más reciente que ha hablado de esto.
y que ya tiene un enfoque. Obviamente ha habido una evolución en la comprensión de esto, ¿eh? No es estático, ha habido una evolución. Pero el problema inicia con las comprensiones de Rudolf Bullmann, sobre todo, Schleiermacher, etcétera, del siglo XIX, cuando aparece el- las críticas, ¿no? Los métodos histórico-críticos y todo eso. Empiezan a darse cuenta que hay algo ahí. Ajá, muy bien. ¿No tienen preguntas sobre esto, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, a mí me queda la duda sobre esto último que menciona, porque Ajá. dice, todos estos escritores han tenido como una evolución, pero entonces, ¿a qué se refiere con la evolución? O sea, el problema sinóptico sigue siendo esta parte central, solamente que con comentarios nuevos o con datos científicos nuevos o qué es lo que ha Sí, evolucionado. sí, por ejemplo, ha evolucionado, por ejemplo, cuando inició esto del problema sinóptico, hubo un personaje llamado Rudolf Bullmann, que Bullmann es bestial, es brutal para la teología, pero Bullmann utilizó el método que se llama el método de la desmitificación. ¿Qué es el método de la desmitificación? O sea, agarró el texto bíblico y le quitó todos los milagros y los tradujo a situaciones comunes, o sea, le quitó todo lo sobrenatural al evangelio. Y entonces el texto terminó siendo como un mensaje meramente moral. Y entonces empezó la evolución de... Entonces llega otra tradición, cuestiona a Rudolf. Ay. Llega otro personaje, cuestiona a Rudolf Bullmann y dice, no, no es así. No puede ser así. Este, Jesús sí hizo milagros, sí estuvo, sí resucitó, porque Rudolf Bullmann dijo, Jesús resucitó, pero solamente resucitó en el querigma, o sea, en la predicación, no resucitó físicamente. Entonces, hay un debate ahí muy grande, ¿no? A nivel teológico, académico. A eso me refiero, que hay comprensiones, pero el problema sinóptico es este. Este es el Gracias. problema. Por eso les digo, si alguien quiere indagar en esto, pues hay mucha literatura sobre esto, mucha literatura. Entonces, es complejo, ¿eh? El problema sinóptico. Ya cuando se mete uno, es complejo. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en un trimestre, una vez a la semana lo estudiamos. Pero, por ejemplo, ahí, cuando yo estudié, por ejemplo, el problema sinóptico, eran como 6 horas a la semana, medio año. Entonces, imagínense una locura, ¿no? Pero pues, aquí lo estamos viendo y yo creo que lo estamos comprendiendo de manera que todos podamos ver de manera sencilla qué es esto. ¿Qué es esto? Muy bien, pues si no hay preguntas, comentarios, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedé pensando en la fuente. Se dice que se Ah, tomaban de ahí, rescataban, ¿no? O sustraían para poder ellos, ir escribiendo, ¿cómo dijo? Sustrayendo, sí, la información. recopilación. Ándale, la recopilación, podríamos decir que existen más dichos de Jesús. Sí, muchos más. Por ejemplo, hay un dicho de Jesús en el libro de los Hechos, donde dice, así como dijo el maestro, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿No lo han leído en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos viene ese dicho de Jesús. En los evangelios no aparece nada de eso. No hay, ¿verdad? Y si buscamos más, hay más cosas por ahí que no están en el evangelio. Y hay cosas que quizá ni siquiera vamos a saber, ¿no? Pero ahí andan por ahí. No recuerdo qué texto es ese de Hechos, pero así lo dijo el apóstol Pedro en un discurso, me parece. Si alguien lo busca, ¿verdad? Por ahí está, para que vean que no miento.
Por ejemplo, esta fuente también puede ser, por ejemplo, los textos paulinos, ¿verdad? Lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Lo que yo recibí, me dijeron y ahora yo les digo que Jesús, etcétera, etcétera. ¿Nadie encontró ese texto en el libro de los Hechos? Sí. Pues, quién sabe, pero por ahí está. Hechos 20:35, ¿qué dice? No, creo que no es eso. No se me olvidó. Pero por ahí está, hermano. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajar así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien, bienaventurado es dar que recibir. Ah, mira, ahí está. Y bueno, yo les digo, ¿en qué parte de los evangelios viene esa enseñanza? Así, ¿no Así, viene? ¿no? ¿No viene? ¿Sí me explico? Entonces hay textos que dan por ahí y hay más, pero ahorita no los tengo en mente. Pero sí hay más, hay más. Entonces hay muchas cosas que dijo Jesús que no vienen en los evangelios, pero sí están en las tradiciones o están en la fuente que anda por ahí. No sé si me voy dando a entender, hermanos. Si hay. Hermano Silverio Sánchez Sexto. Bueno, hermano, entonces, bueno, yo puedo resumir en pocas palabras lo que he entendido, que parte del problema sinóptico podría ser la forma en cómo cada uno recopiló la información para poder plasmarla ya dentro del Evangelio, y por lo cual hay algunas variantes entre ellos y también hay muchas similitudes. Así es. Se acabó la clase, ya está. No, Ya nada más está. era para ver si era resumido lo que yo creo que era. No, pero lo dijo con una precisión muy buena, hermano. Es eso. Así como lo dijo, así es. O sea, ese es el problema sinóptico. Y se le llama problema porque de alguna manera deslegitimó, destrozó, destruyó, aniquiló, rompió. ¿Qué más sinónimos hay? La idea de que los cuatro evangelios dicen lo mismo. ¿Ya? Entonces no es así. Permítame un minuto. La parte y no recuerdo en cuál era, creo que fue en Marcos, en donde empieza a dar un antecedente del día de los ácimos, algo así, y el otro pues lo da como que muy, muy sencillo. Entonces ahí me imagino que entra esa parte también de que no podemos hacer uno solo. Miguel, abre tu micrófono porque si no, no te, no hay quien esté dando la palabra, tú abre tu micrófono. Ilumínanos. Ah, bueno, yo lo puedo ver así de esta manera. Por ejemplo, tres personas contando la misma historia, en este caso, pues la vida de Jesús, pero diciendo muchas cosas iguales y parecidas, pero cada agregando sus propios detalles en diferente orden y algunos hasta cambiando el orden. Esa es la forma en la que yo puedo ver que sin duda es el problema sinóptico. Hay otra forma, hermanos, porque a veces la gente dice, bueno, ¿por qué no dicen lo mismo? Y la gente que no conoce mucho de la Biblia dice, bueno, ¿por qué no dicen lo mismo? Hay contradicciones. Y lo que podemos explicarles en ese sentido es que cuando hay un juicio se llaman testigos. Los testigos cuentan un evento, pero no igual. Si lo cuentan igual, él puede decir el juez, entonces se pusieron de acuerdo por decir lo mismo. Pero en el caso de los evangelios, están diciendo, están relatando la vida de Jesús
pero desde sus perspectivas. Entonces no se contradicen, sino que cada quien lo ve desde su punto de vista. Y eso es muy distinto a que se contradigan. Mañana sí vamos. Sí, mañana sí sale el sol, sí vamos. Sí, también digo, mientras no está todavía el hermano, en el comparativo que hicimos de la lectura del Padre Nuestro, ahí me percaté que en Mateo al final dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero en lo que es Lucas, dice, perdónanos nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, yo lo que encontré es que Mateo me recuerda a lo que ellos como judíos hacían, que tenían que perdonar a sus hermanos, pero Lucas habla de una forma más universal, o sea, lo habla como para que la gente lo comprenda y no solamente los judíos. Entonces digo, yo ahí anoté esa diferencia, ahí al hermano le puse, a mí me suena más Mateo como un recordatorio de lo que ellos hacían en sus leyes y Lucas más universal. Entonces, de alguna manera, coincido también con lo que dice el hermano Gabe de que va dependiendo quién lo escribe y hacia aquí. En algo creo que todos de cierta medida tenemos razón de lo que estamos comprendiendo. Espero que así sea, ¿verdad? Y es que a mí me parece que como insisto que esa es la parte que a mí me cuesta trabajo, que no hay como decir, ¿a quién va dirigido Lucas? Pues a los gentiles. No, no tiene como una respuesta breve, ¿no? Y siento que esa es la parte que a mí todavía me queda. Sin embargo, hoy me abrió así como la luz en cuanto a lo del canon. Sí es cierto que habíamos revisado y sí es cierto que la tradición oral y que había sido aceptado por todas las comunidades, pero para que haya pertenecido y lo hayan aceptado las comunidades es que tenga esos 5 elementos. Eso fue así totalmente nuevo para mí y hoy me ayudó Nuevo. mucho a, este, a mí a decir, claro, esos elementos son en los que nosotros creemos y eso es lo que a lo mejor de pronto también nos hace la diferencia de otras. Estoy pensando en los testigos de Jehová, ¿no? Que son como muy arrianos y que no creen que la misma naturaleza del Padre es Jesús. Y se me hace que esa es también una forma de defender nuestra fe, me parece. O antes de defenderla, poderla entender nosotros, ¿no? Si nosotros podemos creer en esos 5 elementos que menciona, pues me siento como en esas comunidades antiguas, ¿no? Que todos creemos eso. Y que es algo que me gustó mucho que decía, que es que así como con la idea que me quedé de la lectura, es que la comunidad o la iglesia de ese tiempo fueron los que escribieron los evangelios. O sea, no se le da a una sola persona, sino como la iglesia participó completa en aprobar o no aprobar esta recopilación, ¿no? Que hicieron los. De hecho, en la lectura menciona que el primer autor es la iglesia, independientemente de los escritores, la iglesia la reconoce como la primera escritora, como el primer, sí, Muy bien, ya Muy escuché buena todo, respuesta. ya filosofaron muy bien. Excelente. Eso es bueno, lo hubieran dejado grabado para que se está grabando. porque, ¿se está grabando? Porque la reflexión y el diálogo, pues, crea comunidad, crea, aprendizaje, construye el conocimiento, ¿no? Disculpen, hermanos, ya estoy de vuelta. Que hay muchos pendientes, ¿verdad? Que van apareciendo de muchas cosas, pero aquí estoy. ¿Seguimos o quieren ir a receso? Vamos a seguir. Muy bien, entonces, aquí resumido, el proceso en breve. Tradición oral, material suelto, documentos escritos. Así. Tradición oral, material suelto, documentos escritos. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿Sí o no, soldado? Dicen por ahí. ¿Sí o no, soldado? Mm, Bueno, vamos a algo que es la historia de los evangelios. Vamos a esta segunda parte.
estudiemos un poco la historia de los evangelios. Algo de Perdón, historia. hermano, lo Pero, anterior fue ah, como una conclusión del punto anterior, sí, que sí, sí. fue tradición oral, material, documentos y escritos, documentos escritos. Sí. O sea, para que Ah, ok. más o menos tengan así esquematizado lo que vimos, ¿no? De forma Sí, hermano. así puntual, que no Sí. divaguen, al punto, ¿no? Ok. Muy bien, pero si tienen dudas, podemos abundar más, ¿no? Bueno, obviamente tienen dudas, ¿no? Ujú. Pero con las lecturas y que les estaré compartiendo, ustedes van a poder profundizar un poquito más, ¿no? No nos tiente, Tic, profe, porque si no, no lo vamos a dejar. ¿No qué? No nos siente porque si no, no lo vamos a dejar desconectarse a las 9, sino hasta las 11 de la noche. No, pues a las 11 nos desconectamos. Al fin que nada más doy un día clase a la semana. Bueno, de aquí, ¿no? Del seminario. Muy bien. Historia de los evangelios. El primero en utilizar la palabra evangelio, fíjense, para designar a una obra escrita es el filósofo Justino, o uno le llaman Justino Mártir, etcétera, en el año 160, refiriéndose a las palabras de la institución de la Eucaristía, o la Cena del Señor, o los que más herejemente, Santa Cena, ¿no? La herejía más grande y aceptada. Santa Cena, ¿no? Eso está en el primer libro de Apología, capítulo 66, verso 3, de este escritor que dice, y es así que los apóstoles en los recuerdos, por ellos escritos, que se llaman evangelios, fíjense, nos transmitieron que así les fue a ellos mandado cuando Jesús tomando el pan y dando gracias. Es las mismas palabras de la Eucaristía, la acción de gracias. Ay. Entonces, se le llamaba a los que nosotros hoy le llamamos evangelios, en su primer momento se le llamaba recuerdo de los apóstoles. Así se le conocía, el recuerdo de los apóstoles. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos y ahí se leen, cuando el tiempo lo permite, fíjense, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Y también está en el primer libro de Apología, capítulo 67, en el apartado 3 o verso 3. Entonces así se llamaban los evangelios, el recuerdo de los apóstoles. Pero aquí ya el primero en llamarle evangelio fue Justino Mártir, ¿no? Acuérdense, en el año 160. Imagínense, hasta el año 160 se les empieza a llamar evangelios. ¿Por qué estos 4 libros fueron llamados evangelios? Si es que algunos de ellos no utilizaron el término. Bueno, solo el Evangelio de Marcos utiliza la palabra del Evangelio al inicio de su escrito, ¿verdad? Inarge, como dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Inarge Evangelium Jesus Christos, ¿no? Así dice, principio del Evangelio de Jesucristo, en griego. Es el único texto que al inicio utiliza la palabra Evangelion, ¿no? Marcos. Mateo no inicia con la palabra evangelio, pero inicia con una genealogía. Y Lucas con un prólogo, el que leímos. ¿Se acuerdan? Que introduce la historia del nacimiento de Juan de Juan el Bautista. Poco después del año 180, Ireneo de León, obispo de León, por eso se llama Ireneo de León, porque es el obispo de León, habla del evangelio en 4 formas. Y ahí, fíjense, tetramorfón evangelium, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, el evangelio en 4 formas. El cuadriforme evangelio, ¿no? Y nombra a sus 4 autores con los correspondientes símbolos. ¿Sí sabían que cada evangelio tiene en la antigüedad un símbolo? ¿No? ¿Alguien que me ayude a leer aquí lo que dice? Dice, bueno, no sé si alguien más gusta participar. Dice Ireneo de León, obispo de esta ciudad en 180 después de Cristo, empleó ese razonamiento en su texto contra las herejías.
el mismo texto donde por primera vez se atribuye la autoría de los evangelios a los cuatro evangelistas. Muy bien. Mm, Y esto, en la antigüedad, los primeros cristianos, o los primeros, o no, no los primeros, los cristianos del siglo I y así, le pusieron a cada evangelio una imagen, una representación. Por ejemplo, esta es una cara de ¿qué? De un, perro, Del César. De un romano. ¿Qué de es un eso? hombre, de un de ser un humano. hombre. De un ser humano. Exactamente, ¿verdad? No es un extraterrestre, no Mm, es es un ser humano, ¿verdad? ¿Este qué es? ¿Qué será? águila, De Un acá, ave, No, un león, león, y una una. ahí vaca. un león y un un buey, toro. exactamente. Por ejemplo, ¿cuál evangelio creen que haya sido representado con esta cara? El Mateo. de Mateo. No, ¿Por qué creen que se representó Mateo por eso? mm, Porque la teología matiana habla de Jesús, ¿verdad? Habla de Jesús como el Mesías humano, ¿verdad? El descendiente de David, el descendiente de Abraham. El Evangelio de Mateo habla acerca de la humanidad de Cristo y enfatiza mucho su encarnación. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es representado con un león, ¿verdad? Simboliza la fuerza, simboliza a Cristo como Rey poderoso, ¿verdad? Como el Señor, Jesús el Señor. Eh, y también el león simboliza como la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Como ese rugido de un león. El Evangelio de Juan, pues representa el águila, ¿no? Eh, una mirada hacia lo divino, hacia lo espiritual, la profundidad, las alturas. Pero también el Evangelio de Lucas es representado por un buey o un toro, ¿no? Porque habla acerca del sacrificio, el servicio, el Jesús como el siervo sacrificial. Es de alguna manera una forma de entregar a Jesús, que Jesús entrega su vida por la humanidad, ¿no? Se da a sí mismo, se entrega. Entonces, si se dan cuenta, los antiguos pues no tenían ningún empacho en las imágenes, ¿no? Muy bien. Adelante, Daneri. Sí, hermano, solo para comentar que eh, a la sesión de invierno que fue en Puebla, fue la Catedral de Puebla y estaban esas cuatro imágenes también dentro de la catedral. Ahorita que lo puso me recordé ¿Y y te ya entendí persinaste o qué no? significaba. ¿Y si te persinaste o no te persignaste? Sí, hasta tomé la Eucaristía. Ah, eso, hermano. Ah, está bien, está bien. Entonces, pues son cosmovisiones diferentes, ¿se dan cuenta? Entonces, así eran representados los evangelios, ¿no? Muy bien. Bueno, este texto de Ireneo está largo, si quiere alguien leerlo o si no lo saltamos, pero si quiere leerlo, adelante. Hermano, hermano Silverio. sí, hermano, ahora sí que ya con eso de las figuras, no sé, aquí los hermanos de Estados Unidos, hermano Miguel, el hermano Gabriel, estamos estudiando en estos trimestres todo el año los evangelios y supuestamente en las escuelas sabáticas, no sé si lo alcancen a notar, el trimestre pasado estudiamos Marcos y, y como que en la foto nos lo aparecían con el toro remarcado. Y ya en ese trimestre estamos estudiando Mateo y ya el que aparece nos lo marcaron como el león. Pues están bien perdidos. Pobre, Por, pobre, el escritor quiere, no lo queme, no me diga quién fue. no, 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 por eso ahorita que dio las explicaciones cuando dijo el toro, yo le dije, el toro es Marcos, porque ya lo estudiamos, y el león es Mateo, porque es el que estamos estudiando ahorita, pero ya cuando me las cambió dije, el hermano Julio se está equivocando, pues. O yo me equivoqué o aquel se equivocó, pero lo más seguro es que fue aquel. Nada más eso, hermano. Híjole.
Entonces ya me imagino el contenido. Ya me imagino el Ya diga contenido. quién es el escritor. Escritores de Estados Unidos, ¿verdad? Los que hacen los diseños son diferentes, Sí, porque no son tienen nada que ver diferentes. con el contenido. Sí. Este, muy bien. ¿Quieren leer el texto de Ireneo? A ver, adelante, alguien si quiere leerlo, adelante. Yo Yo lo no leo, lo. hermano, sí, sí está bien. Adelante, adelante, hermano. Texto de Ireneo. Los evangelios no pueden ser ni menos ni más de cuatro, porque son cuatro las regiones del mundo en que habitamos y cuatro los principales vientos de la tierra. Y la iglesia ha sido diseminada sobre toda la tierra y columna y fundamento de la iglesia son el evangelio y el espíritu de verdad. Por ello, cuatro son las columnas en las cuales se funda lo incorruptible y da vida a los hombres, porque como el artista de todas las cosas es el verbo que se sienta siempre sobre los querubines y contiene en sí todas las cosas, nos ha dado a nosotros un evangelio en cuatro formas, compenetrado de un solo espíritu, como dice David, rogándole que venga, muéstrame tú que te sientas sobre los querubines. Los querubines, en efecto, se han manifestado bajo cuatro aspectos que son imágenes de la actividad del Hijo de Dios. El primer ser viviente, dice el escritor sagrado, se asemeja a un león para caracterizar su actividad como dominador y rey. El segundo es semejante a un becerro para indicar su orientación sacerdotal y sacrificial. El tercero tiene cara de hombre para describir su manifestación al venir a su ser humano. El cuarto es semejante a un águila en vuelo, signo del espíritu que hace sobrevolar su gracia sobre la iglesia. Los evangelios, pues, concuerdan con estos sobre los cuatro, sobre los cuales Cristo descansa. Muy bien, pues se dan cuenta, es una argumentación que hace Ireneo respecto a a los simbolismos que ponen, ¿verdad? En ese contexto, en el siglo II. Bueno, ya vimos un poco de los géneros literarios, pero vamos a recordar que es un género literario, son los diferentes grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Ejemplo, poesía, narrativa, cuento, novela, crónica, drama. Por ejemplo, les comenté, ¿no? Que, por ejemplo, el libro de Jonás está escrito en el género literario cuento. La historia de Job en el género literario novela. Ah, Génesis 1 al 11 es del capítulo 1 al verso 11 mitopoesis, ¿no? La saga, por ejemplo, la saga de David, la saga de Elías, la saga de Eliseo, son sagas, ¿no? La saga de los Caballeros del Zodiaco, también, cosas así, ¿no? Este, esos son sagas, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que los evangelios, la Biblia está llena de géneros literarios, ¿no? Por ejemplo, los libros de Josué, Jueces, que es la historiografía deuteronomista, el género literario es algunos dicen que es historiografía, otros historioteología, pero no puede ser como algunos le llaman la historia, ¿no? Libros históricos, no puede ser eso, etcétera. Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay varios géneros literarios, ¿verdad? Los evangelios, la palabra o el evangelio es un género literario, ¿verdad? Formulado por el cristianismo, o sea, sobre todo el evangelista Marcos crea, formula lo que se conoce como el género literario de Marco, llamado evangelio, es el Marcos. O sea, no hay en el mundo literario, en ninguna parte, en su contexto histórico, no hay un texto que se le parezca al evangelio. No hay. O sea, no hay una, eh,
no es que trajeron ese género literario y lo metieron acá, ¿no? A lo mejor las cartas sí es un género literario que existía en el mundo grecorromano. El Apocalipsis de la apocalíptica judía ya es un género que existe, ¿verdad? Pero el Evangelio como tal no es un género literario que existiera, sino que se formuló y que se creó a razón del evento de Jesucristo. Entonces, ahí. Y adentro del Evangelio hay géneros literarios, subgéneros literarios, parábolas, milagros, apotegmas, este, dichos, sermones, etcétera. Genealogía, la genealogía también es un género literario. La diferencia, por ejemplo, de las genealogías del Nuevo Testamento que aparecen en los evangelios de la infancia, es que en los evangelios de la infancia hay mujeres. En las genealogías del Antiguo Testamento no hay mujeres. Por ejemplo, en la genealogía de Mateo, todas las mujeres son extranjeras, ¿ah? Son paganas y tienen una problemática terriblísima, ¿no? Pero, o sea, aparecen, y eso ya es un mensaje, eso es un mensaje. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí, no? Etcétera. Profe, ¿qué es un apoctema? Discusiones teológicas, por ejemplo, cuando Jesús discutía con los fariseos, cuando había algo que discutir, debatir, y se ¿Una daba qué, una perdón? apotegma, y se daba una afirmación absoluta, ¿no? Y, por ejemplo, una discusión de Jesús con los fariseos, a ver, déjame acuerdo porque no me acuerdo. Pues a lo mejor cuando llevan al paralítico, que él sabe lo que están pensando y dice, bueno, ¿y Ah, quién es este para perdonar pecados, no? esa es una apotegma, una discusión teológica acerca de la autoridad, ¿no? De la exousia, le llamaban, ¿no? La autoridad. O sea, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿No? Y Jesús le responde, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar. A ti te digo, levántate y brácatelas, ¿no? Se levantan, ¿no? Y, ¡ay! Nanita, ¿no? Y los confronta, ¿no? Porque dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Dice, ¿tus pecados te son perdonados o levántate ya? Y pues todos se quedan viendo, ¿no? Pues obviamente es más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Y Jesús, racatado, ¡pum! Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y se me va, pero ya, ¿no? Y entonces ahí se ve, ¿no? Y quedan pues maravillados. Esa es una apotegma, por ejemplo, en Lucas 17 no sé si 17 11 donde Jesús sana a 10 leprosos. Y dice que Jesús pasa en medio de la ciudad de Samaria y Jerusalén, me parece, en medio. O sea, hay una discusión. Y dice, ¿quién es el único que regresó si no este extranjero? Hablando del samaritano. O sea, hay discusiones. Pero esas discusiones no son meramente el punto, sino la conclusión magistral que da Jesús después de ese round, ¿no? Y hay más, ¿no? Hay más géneros literarios que ahorita, la verdad, ni tengo presente. Ya necesito echarme un clavado otra vez. Muy bien. ¿Qué más estamos aquí? Entonces, este género no existía ni en el ambiente judío ni en el ambiente helenista. Es una creación genuinamente cristiana. Y su creador, o sea, el creador del género evangelio, es el evangelista a quien la tradición lo llama Marcos. Me enlaza su exposición escrita con el mensaje de salvación en el siglo II. La palabra evangelio
de Marcos capítulo 1:1 pasó a designar este tipo de literatura. Tanto Mateo como Lucas, independientemente Juan, se han validado del esquema literario presentado en el Evangelio de Marcos. O sea, esa es la base fundamental para construir el Evangelio. Algunos datos. El Evangelio no se parece a ninguna obra o género de la antigüedad. No hay. No son vidas como las biografías helenísticas, ni biografías veterotestamentarias de líderes famosos como Moisés o David, o de algún profeta. Tampoco son colecciones de historias y dichos como los memoriales de la época. No contienen retratos literarios precisos de Jesús, ni una cronología exacta. Los hechos y dichos solo son de interés en la medida, fíjense, en la medida que son testimonio de la revelación de Dios a través de la vida, obra, doctrina, pasión, muerte, resurrección de Jesús. O sea, que se casó Jesús y tuvo hijos. No nos interesa eso. ¿Eso qué tiene que ver con la vida salvífica, no? O sea, es irrelevante. Si se casó o no, eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque eso no es testimonio. ¿Sí me explico? No sé si me voy a entender. O sea, hay cosas que se descartan porque ni siquiera nos importan, ¿no? Que tomaba Coca-Cola Jesús, no nos interesa. O sea, es algo relevante, ¿no? Solamente se quedan cosas que sirven para el mensaje y testimonio. La marturia, ¿no? Esa es la palabra en griego acerca de testimonio, testigo, mártir, marturia, ¿no? Y me seréis marturios. Y ahí viene la palabra mártir, ¿no? Y los mártires o los testigos son aquellos que de alguna manera presenciaron el evento visible, físico de Jesús. Esos son los testigos oculares, los que vieron a Jesús. Pero sobre todo, los que vieron a Jesús resucitado. Esos son los testigos, testigos, o sea, los meros, meros, ¿no? Y hay algo que en la antigüedad se llamaba la apostolicidad. Por eso muchos rechazaban al apóstol Pablo de que fuera apóstol, porque la apostolicidad era dos cosas, se encerraba en dos cosas. Que Jesús directamente te haya seleccionado como apóstol y que tú hayas sido un testigo ocular de su vida y su resurrección. ¿Sí? En el libro de los Hechos capítulo 1 lo marca, ¿no? Pedro. Y vamos a escoger a un varón que haya estado de tal fecha a tal fecha. Pero llega el Espíritu y pracata, ¡pum!, deshace todas esas ideas, porque el apostolado es, o la apostolicidad, ¿verdad? Esa idea de la presencia ocular, sí es importante, pero esta segunda generación de testigos, ahora la única manera de conectar con Jesús es por la presencia del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo y que te hace creer en el evento de Jesús. No sé si me doy dando a entender estas cosas, quién sabe qué estoy diciendo, pero es eso. Entonces, la idea de creer es una cuestión sobrenatural, sobrehumana, más allá de nuestra comprensión racional. O sea, fíjense, por ejemplo, yo estoy en contra de esas cosas que dicen de la apología. Vamos a hacer apología de la fe y todas esas tonterías. ¿Por qué estoy en desacuerdo de eso? Porque alguien que cree no necesita ni defender ni comprobar su fe. Eso sería algo absurdo. O sea, si tú crees, es una cuestión de fe. No hay manera, no hay manera. Y eso se los voy a decir claro, ¿eh? No hay manera, no hay forma de comprobar la resurrección. No hay, no hay forma. O sea, que te digan, no, que ya comprobamos que la resurrección no fue. A mí ni me importa. ¿Sí me explico? O sea,
porque el acto de creer es un acto de fe. O sea, va más allá de mi cuestión racional. Por eso las escuelas de la escuela de la de la teología liberal, no la teología de la liberación, que eso es diferente. La teología de liberación, filosofía de la liberación, antropología de la liberación, eso es una cuestión de Latinoamérica, de los años 60, allá con los personajes que ya todos se murieron, ¿no? Pero eso ya fue en el pasado, pero la teología la teología liberal es una teología que apareció en el siglo XIX, ¿verdad? Y que negaba esto. Pero ahora nosotros, al acercarnos al texto, la única manera de creer es aceptar la resurrección como un hecho de fe. No hay manera de comprobarlo, ¿verdad? No sé si me voy dando a entender, hermanos, con todo esto. Entonces, los evangelios anuncian al Cristo presente, actuante en su comunidad de fe. Esto implica que incorporan las situaciones específicas de sus destinatarios en sus escritos. Los contextúan. Vamos a saltarnos esto. A ver, hay algo que se llama el diatesaron o armonía de los evangelios de un personaje que se llamaba Tasiano. El sirio Tasiano, discípulo de Justino en Roma, rechazó, fíjense, rechazó, no es un debate actual, ¿verdad? La diversidad de los evangelios entre sí. Alrededor del año 172, redactó una versión de un único evangelio, la que puso el título de diatesaron. El término se puede traducir con a través de los cuatro evangelios, aunque también es posible una alusión musical. Podríamos decir que es la armonía de un acorde de cuarta conformado en este caso por los cuatro evangelios. O sea, este personaje llamado Tasiano intentó armonizar los cuatro evangelios en uno solo. No aceptaba que cada evangelio tuviera su perspectiva, su visión, su contexto, su forma de comunicar. Bueno, aquí está. Sinóptico es un término de origen griego que significa literalmente visión en conjunto, mirada en común, lectura paralela. De alguna manera puedes ver, ¿verdad? Los textos, las pericopas en paralelo y puedes ver que en algunas veces hay coincidencias y en otras hay diferencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, la estructura fundamental común de los primeros evangelios se concentra en los siguientes temas: el periodo de Galilea, el periodo de Judea y el relato de la resurrección. O sea, ahí puedes ver que está en conjunto. Por ejemplo, el sermón de la montaña, como en el Evangelio de Mateo, o el sermón del llano, como el Evangelio de Lucas. Según la versión de Mateo, que es la más conocida, en los comienzos de la actividad pública de Jesús, se subió a un monte y desde ahí pronunció el largo discurso, ¿no? Como el sermón del monte. En una versión reducida, los contenidos más importantes se encuentran en Lucas, pero aquí Jesús ha bajado de la montaña y se encuentra en el llano. ¿Saben cuál es el trasfondo histórico, teológico de esto? Hay una sencillez, ¿verdad? Es una cuestión cultural de fondo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, como va dirigido, fíjense, como va dirigido al público judío que se ha convertido a la fe cristiana, va a relacionar a Jesús con un personaje muy importante, conocido, que es Moisés. Y entonces Moisés, cuando sube al monte, recibe la ley y desde allí, ¿no? Y alrededor está Israel. Entonces a Jesús, para dar el discurso más importante de su existencia, por así decirlo, de Jesús, que nosotros tendríamos que basar nuestra vida ética en el sermón del monte y no en las tablas de la ley, sino en el sermón del monte. O sea, es el discurso por excelencia, la revelación máxima que tiene Jesús. Lo hace arriba de una montaña, o sea, como manifestando la revelación divina. Pero Lucas lo hace abajo,
el mismo sermón, porque como es un texto dirigido al mundo griego, no sé si han visto los lugares donde este, se hablaba en el mundo griego, los anfiteatros, esos como tipos coliseos, ¿no? Que la gente veía al que exponía hacia abajo, como cuando vas a un teatro, un auditorio en la actualidad, ¿no? Es hacia abajo. Y desde ahí abajo lanzaban sus discursos más importantes. Entonces la gente va a identificar a Jesús como que Jesús está dando un mensaje sumamente importante. La imagen visual, el contexto social, va a importar mucho de cómo utiliza esas pericopas cada evangelista. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, es lo mismo, pero no es igual. Fíjense esa frase del doctor Simi que me acabo de aventar, del profeta doctor Simi. ¿Verdad? Es lo mismo, pero no es igual o algo así. Este, y sí, porque el sermón del monte es lo mismo, ¿no? Lo da Jesús en Mateo desde lo alto y en Lucas desde lo bajo. ¿Pero por qué? Porque tienen una imagen cultural del orador, mientras que en el mundo judío subir y sentarse era muy importante. En el mundo griego, estar abajo y estar de pie era una cosa excepcional, una cosa. Nos va a deslumbrar filosofando ahí el gran maestro. Y ¡pras! Hay grandes diferencias. Muy bien. Por ejemplo, aquí, el relato de la tumba vacía y las apariciones del resucitado. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos narra en 8 versículos la ida de las mujeres a la tumba de Jesús y el encuentro con un personaje, que en realidad se trata de un ángel, que les anuncia la resurrección del crucificado. El texto en Marcos del 1 al 8 no menciona ninguna aparición del resucitado. De hecho, en el original, en el texto de Marcos original, no acaba hasta el versículo 20 como, o 19, no me acuerdo, 16, no sé qué texto, sino en el verso 8. En el griego acaba en el verso 8. No existen los otros textos. Son agregados, son añadidos. Entonces no menciona nada. Pero en Mateo narra la aparición de las mujeres que habían ido a la tumba. Añade como paréntesis el intento de los sumos sacerdotes de interpretar de otro modo el hecho de la tumba vacía. ¿Por qué? Porque hay un debate teológico con el judaísmo. Y concluye con la majestuosa aparición del resucitado a sus discípulos en el monte de Galilea. Es una cosa excepcional. Y en Galilea, donde desarrolló su ministerio, ¿no? O sea, brutal. Y Lucas es el que presenta la versión más extensa de los acontecimientos después de la ida de las mujeres a la tumba, la incredulidad de los apóstoles, la ida de Pedro al sepulcro, los discípulos de Maús, la aparición del resultado de los discípulos y las últimas instrucciones, la ascensión al cielo. La diferencia entre las versiones son claras. ¿Por qué? Porque tienen trasfondos culturales, teológicos, sociales. ¿Sí me voy dando a entender, hermanos? Muy bien. Los evangelios de la infancia. Ya vimos, ya les expliqué, ¿verdad? Que la infancia en el evangelio de Mateo está basada en Moisés y la infancia de Lucas está basada en ¿qué personajes? ¿Si recuerdan o no? En Samuel. 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 El profeta Samuel. Así es. Permíteme un Listo. Muy bien. Para pensar, las dos versiones del evangelio de la infancia se distinguen no solo por su estructura formal, sino también por los temas presentados. Bueno, vamos a saltarnos esto. Relación cuantitativa entre los textos de los tres sinópticos. Marcos tiene 661 versículos, fíjense. Mateo
1060 versículos. Y coinciden con Marcos en 600. Fíjense. O sea, 61 versículos de Marcos no aparecen en Mateo, pero sí coinciden en 600. En el Evangelio de Lucas, 1149 versículos, y con Marcos solamente en común tiene 350. Lo demás, pues quién sabe dónde lo saco, ¿no? De otros lados. Bueno, estas nos las saltamos. Aquí, bueno, quiero que vean lo importante que es la diferencia entre tradición y redacción. Mira, es importante familiarizarse con la terminología exegética, o sea, la extracción de la información. Aquí aclaramos los términos crítica literaria, o sea, ¿qué es la crítica literaria? O sea, descubrir estos textos como un texto literario, con sus géneros, sus formas, etcétera. La tradición, o sea, la forma, eh, las fuentes que ha bebido, y redacción, o sea, cómo le dio sentido, ¿no? Esto es un método muy necesario en el trabajo de los evangelios sinópticos, aunque no se limite a ellos, es la crítica literaria, ¿no? Descubrir el texto como un texto literario. La expresión se utiliza en diversos contextos en el ámbito literario, pero en la exégesis tiene un sentido preciso. Se trata de la distinción entre tradición y redacción en un texto bíblico. En este caso, en un texto sinóptico. Miren, expliquemos los términos. Ahorita voy a abundar un poco más, ¿no? Por tradición, se entiende lo que el evangelista ha recibido de sus fuentes, sean orales o sean escritas. Eso es la tradición, lo que recibió, lo que le enseñaron, lo que le comunicaron. Y por redacción, se entiende lo que se debe a su propia mano, que cambia de alguna manera, de algún modo, el contenido tradicional al omitir, fíjense, al omitir alguna expresión, al modificar la forma de expresión o al agregar algo por propia iniciativa. Eso quiere decir que los recopiladores recibieron un texto y ellos les metieron mano, pero como pulpos, ¿verdad? O sea, hicieron lo que quisieron. O sea, lo utilizaron a su criterio. ¿Sí me doy a entender? Esa es la tradición y esa es la redacción. Y así se fueron formulando los evangelios. Mi pulparindo lo trae. Perdón. Y así se fueron formulando los evangelios, ¿no? Entre tradición y redacción. Entonces, por ejemplo, la tradición en qué momento estará. En la predicación, en la tradición oral, en los escritos, en la cultura, en la enseñanza. Todo eso es tradición. Y la redacción es cuando este personaje recibe todo eso, tiene un trasfondo cultural, histórico, social, teológico, y dice, esto me va a servir para enseñar esto. Y le mete mano, acorta el texto, como lo del sermón, ¿no? Del monte o del llano. Dice, este texto, esto que recibí, pues lo voy a usar de esta manera porque a mí no me interesa que a Jesús lo relacione con Moisés, pues ni nos interesa Moisés, ¿no? Pero sí nos interesa que lo relacionen con un filósofo. Adelante, hermano Rubén. Quiero entender, hermano, entonces también la tradición, eh, por ser oral o escrita, pudo también haber sido eh, alterada, hermano, aunque pudiera ser más fiel, pero por ser oral, digo, pues, si yo cuento lo que vi, pues yo lo voy a contar
pues a mi contexto, ¿no? Yo lo voy a transmitir o ya que lo quiero escribir por ser el primero que lo vio, por ejemplo, que hay un meteorito y nada más yo lo vi. Pues yo lo voy a describir y lo voy a traducir y lo voy a comunicar a mi forma de ver. Entonces, como que también ahí hay mano de pulpo, ¿no, hermano? Así como mencionaba. Claro. Claro. Por ejemplo, lo que decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo algo muy importante. Dice, no hay hechos sino interpretaciones de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Por ejemplo, en bolitas y palitos, ¿no? En bolitas y palitos. Supongamos que todos nosotros vamos a un culto, a un evento de la iglesia. Y tú llegas a tu casa y empiezas a platicar del evento. Y el otro hermano llega a su casa y empieza a platicar su perspectiva del evento. Y el otro hermano llega a su casa y el chiste es de que todos llegan a su casa y se hace un platiquerío de lo que pasó ahí. ¿Quién tiene la razón? Pues todos, ¿no? Todos, porque todos vivieron la experiencia. Todos. Así es la tradición oral, ¿no? Un día llegó Jesús allá por Capernaum y se aventó un discursazo, un milagrazo y los que la vivieron ahí, pues, pero después llegó a Tiro y a Sidón y se aventó ahí otro discurso y después fue a Jerusalén y después fue a Tiberias, después unos cuantos vieron a Jesús transfigurado, otros lo vieron caminando sobre el mar, otros lo vieron multiplicando comida y, o sea, no están comunicando el hecho, sino el mensaje. No sé si me explico. No o sea, la iglesia desde el principio comprendió que no se trataba de comunicar hechos históricos de Jesús, sino se trataba de comunicar el mensaje de la Basilea Toudeu, o sea, el mensaje del reinado de Dios, por medio de la vida de Jesús. Entonces aquí todos tienen razón, pero todos utilizan esos materiales no para sus fines. Miren, esto es muy importante. No utilizan esos materiales para sus fines y sus propósitos, sino ahí está la mano de Dios. Los utilizan para el propósito del reinado de Dios. Lo tenía bien claro. Porque si hoy agarras a alguien y no, pues va a decir que es el apóstol, el profeta, el obispo, la avispa, y que Dios me dijo y Dios me... O sea, hoy estamos tan enfermos en la fe cristiana que si hubiera pasado eso ahorita, todos se creerían super saiyajines. O sea, fue una cuestión bien enfermiza. Y a mí me dijo, y a mí me dijo el maestro, y no, hombre, hubiera sido un chismerio. Pero pues, lo bueno que no pasó en esta época, ¿verdad? Si no hubiera sido un relajo. Ya unos ya querían, ya estuvieran buscando canonizarse, ¿verdad? Que ya les rezáramos, pusiéramos velas, o les cantáramos alabanzas, o no sé. Bueno, hay dos manitos levantadas, hermano Silverio, después hermana Belén. Sí, hermano, entonces se podría decir que la redacción hasta cierto punto puede ser buena o fue mala, dependiendo cómo cada uno de los que se encargaron de hacer la redacción, como usted dice, le metieron, llamémosle de esta forma, de su propia cosecha a las tradiciones orales. Sí, pues sí, hermano, o sea, pero recuerde, hermano, que sí le metieron mano, pero para que la gente de su contexto Lo pudiera entender. pudiera entenderlo, exactamente. Pero también hubo, eh, no falta el caramba, quien utilizó esa tradición oral para sus fines, como los gnósticos, que los gnósticos sí utilizaron material para sus propias ideas. Y ahí tenemos varios evangelios que no fueron aceptados por la comunidad porque decía puras tonterías y negaban. Y sobre todo esos evangelios, lo más, lo más peligroso es que negaban la encarnación de Jesús.
Incluso, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, no sé si leyeron el Evangelio de Tomás, a Jesús se le ve muy violento ahí en el Evangelio de Tomás. Entonces, también también hubo ahí falsos profetas. Pero por eso la iglesia fue muy sabia. Hay un texto que se llama la Didache. Ese texto de la Didache son normas de la comunidad de fe, donde de alguna manera detectaban a los falsos profetas y prevenían las herejías. La iglesia fue muy inteligente en ese tiempo, como hoy. Adelante, hermana Belén. Gracias. Entonces entiendo también que de alguna manera tenía que ver la preparación o cómo decirlo, a lo que era cada uno y su visión de lo que habían visto, redundando. Por ejemplo, Mateo enfocándose como cobrador de impuestos a lo mejor y Lucas como en términos médicos, no sé, como que eso también dependía del punto de vista y la expresión que pudiera tener. Y haciendo relación también con el ejemplo que da del culto, cuando varios hermanos van al culto y regresan o van a su casa y cada uno cuenta lo que vio en el culto o lo que vivió en el culto, no es lo mismo contarlo a la familia que es creyente o que contarlo a una familia que no es creyente, ¿no? O a los amigos que nada que ver en el contexto familiar. Y como que aunque vieron lo mismo, vivieron lo mismo, pero ya su interpretación con las personas a las que fue dirigido el mensaje, como que cambia, ¿no? También en ese aspecto. No sé, así lo veo. Sí, 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 pues definitivamente cada evangelista pues tiene su perspectiva y lo comunica. Ahora, piense esto que dices, Belén, es muy importante porque en ese tiempo el más del 90% de la población era analfabeta. Imagínense. Si hoy que tenemos la oportunidad de estudiar, en ese tiempo la gente no leía ni escribía. Entonces las personas que tenían como esa oportunidad, ese privilegio, este, fueron usadas por Dios. O sea, yo lo creo así, ¿no? Y que de alguna manera, de forma honesta, trataron de comunicarle a la gente la buena noticia. Porque los escritores obviamente fueron gente intelectual, fue gente intelectual, fue gente que tenía herramientas. Más o menos, ¿verdad? Porque el Evangelio de Marcos, si lees el Evangelio de Marcos, si lo comparas, por ejemplo, con el Evangelio de Juan, o la primera carta de Pedro, o Lucas y primera carta de Pedro, Pedro, tienen el griego más refinado del Nuevo Testamento. Si tú lo lees en griego, se parece al griego clásico, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles. Pero si tú lees el Evangelio de Marcos, parece que lo escribió un niño, porque tiene un montón de faltas de ortografía, palabras mal escritas. O sea, en todo obra Dios, ¿no? En todo obra Dios. Si algún día tienen la oportunidad de estudiar griego, de profundizar un poco en el griego, es interesante porque es el lenguaje, es el idioma en donde comunicó pues la fe. No fue en hebreo ni en arameo, fue en griego. ¿Por qué en griego? Porque era el lenguaje universal de ese tiempo, como el inglés hoy, ¿no? Y lo que importaba era comunicar a toda la gente. Entonces, ahí de griego a griego, ¿no? Marcos a mí me gusta, pero sí tiene muchas cosas bien, bueno, chuscas, güey. Cuando estás en este mundo, pues te da risa algunas cosas, ¿no? Pero así pasa, hermanos. Entonces, sí, hay gente que hubo buena fe, ¿no?
Ejercicio en equipos, ya no nos da tiempo, queridos hermanos, pero creo que les dejé esto, ¿no? Del Padre Nuestro a ustedes. El Pater Nostro en latín, ¿ya? Y hay una comparación, ¿no? Pero aquí es analizar qué podemos encontrar como tradición y qué podemos descubrir como redacción. Miren, por ejemplo, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso será tradición o redacción. Por ejemplo, en Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿no? Como decía en la tierra. Y bueno, acá, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que pues no hagáis. Bueno, en Mateo 6 en el verso 9 inicia lo que dice aquí en el verso 2 de Lucas, si ustedes lo buscan. Entonces, todo esto que está en el verso 5 6 7 y 8 en Mateo, ¿qué será? ¿Tradición o redacción? Las dos, dicen. Para no Ujú, errarle. Para no errarle, las dos. ujú. Es una tradición, hermano. Es una Sí, es tradición, una porque es una tradición. tradición. Miren, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Pero fíjense, la tradición es la perícopa que se recibe. Y la redacción es lo que yo le agrego, le quito, le modifico a esa perícopa. Ahora, por ejemplo, fíjense. Comparen el verso 2 de Lucas 11 con el verso 9 y 10 me parece, de Mateo 6. Compárenlo. Compárame, como diría el profeta, compárame. Bueno, no sé si me equivoco. En vez de Lucas, A porque ver, como dice, está como mejor descrito el hecho y de este lado ya te trae como un consejo, una ahí les va, forma. ahí les va. La perícopa sería, la perícopa, o sea, la tradición recibida sería el texto que es similar, que se parece. Eso es la tradición. La redacción es lo que alrededor le meten o le cambian. ¿Cuál será la perícopa original ahí? A ver, Daneri, La parte de cuando ya les dice cómo hay que orar al Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿ese qué es? Esa es la perícopa. Y ya la redacción es la parte de que no lo usen en vanas repeticiones como los gentiles, como que ahí le van metiendo su intención, siento yo. Ándale, añeñe, añeñe. Eso, mero. Entonces, la tradición o la perícopa recibida es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Esa es la perícopa. Lo que le agrega, por ejemplo, aquí, Mateo, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Eso es una redacción. Él lo escribió de su mano, de su tradición, de su tradición, de su cultura, de su contexto, de lo que él quería comunicar. Y acá en Lucas aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus... Todo esto es tradición, el verso 1. Y la perícopa, cuando ores, decís, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es la perícopa. ¿Capicho, no? Más o menos o no, hermanos. Entonces hay una gran diferencia entre tradición y redacción. Entonces los estudiosos empezaron a ver eso y dijeron, ah, caray, a ver, como que algo aquí no cuadra. Y descubrieron que de fondo había una tradición recibida
pero esa redacción es la intención teológica, o sea, la intención que quieren comunicar. ¿Ah? Capiscio, capiscio. Muy bien. Ah, vamos a ver si hay otro ejercicio aquí. Ah, mira, aquí está un texto semejante, ¿verdad? Discurso de Juan el Bautista. Mateo dice, pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo le dijo, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Den pues fruto digno de conversión. Y no crean que basta con decir en su interior, tenemos por padre a Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está la hacha puesta la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara. Fíjense, acá dice fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque es una tradición judía cristiana. A la gente que venía para ser bautizada, porque no tiene que ver con el judaísmo. Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a ir? Y miren, fíjense, y aquí no crean. Fíjense, la palabra en el judaísmo creer es muy importante. Pero acá dice, no anden diciendo en su interior la elucubración, la reflexión, la filosofía. ¿Se dan cuenta? Tenemos por padre a Abraham, porque les digo que Dios puede de estas. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto. Entonces ahí está la perícopa completa, pero en la redacción ciertas palabras las cambian para que la gente los comprenda. ¿Vamos bien? Vamos, Sí, vamos bien, mi querido hermano. Muy bien. Ese es el problema sinóptico. Muy bien. ujú. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver, si adelante, hermana. ¿Quién iba a hablar? ¿Nada? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Trabajo práctico. Bueno, aquí ya es para que tomen una captura, mándenlo al WhatsApp. Eso es para que ustedes puedan reflexionar en privado, ¿verdad? Considere con atención, por ejemplo, Mateo 3 del 7 a 10, o sea, el bautismo, me parece que es el bautismo de Jesús, no me acuerdo, no me acuerdo tal que es. Bueno, ahí habla el número uno, haga la lista con las diferencias entre las dos versiones. Después, tiene importancia la diferencia entre el singular de Mateo 3:8, un fruto digno de conversión, en plural, frutos dignos de conversión. Bueno, ahí ese, trabájenlo, alguien compártalo en el grupo. No es tarea, solamente es para que puedan comprender un poquito más lo que es tradición y redacción. ¿Sí, hermanos o no? Sí, hermano. No se me duerman, porque todavía falta una Ok, hora. hermano. Todo Ujú. bien. Bueno, aquí la oveja perdida, fíjense, también hay diferencias apreciables. La perícopa es la parábola, pero tiene diferencias que el redactor le metió intencionalmente. Entonces no la vamos a ver. Esto ya. Y finish. Se finí. Se finí. Y pues vámonos a cenar, a descansar, a dormir, a comer palomitas, ver una película, Netflix, TikTok, lo que ustedes quieran. Ya, basta de estudio.